No es lo mismo acostarse en la cama y no poder dormir, que es insomnio, a acostarse, dormirse y despertarse de manera intermitente durante la noche. Muchas personas creen que es lo mismo, pero no lo es. Si te duermes rápido y aún así te despiertas siempre a la misma hora, especialmente entre las 3 y las 3:30 de la mañana, no es casualidad. No es ansiedad sin sentido ni mala suerte. Es una señal clara de que algo en el cuerpo se está interrumpiendo. Y si no entiendes qué es, vas a seguir despertándote noche tras noche, cada vez con más miedo a que vuelva a pasar. Hoy vamos a hablar de un problema mucho más común de lo que se cree y que suele confundirse con insomnio. Pero antes de platicarte de este tema tan importante, te pido que te suscribas y me platiques en los comentarios sobre tu experiencia acerca de este tema. Queremos saber que no somos los únicos que han pasado por algo así. Dormirse no es el problema. El problema es no poder sostener el sueño. Acostarse, conciliar el sueño con facilidad y despertarse varias veces durante la noche no es normal, aunque se haya vuelto habitual. Lo más desgastante no es el despertar en sí, sino la incertidumbre que aparece después, el miedo a no poder volver a dormirse y a repetir la misma historia la noche siguiente. En este espacio vas a entender por qué ocurre el sueño intermitente, qué lo provoca a nivel corporal y, sobre todo, qué hacer para volver a dormir y lograr que el descanso sea profundo, continuo y sostenido en el tiempo. ¿Qué es realmente el sueño intermitente? El sueño intermitente es una condición distinta al insomnio y es importante nombrarla correctamente para poder abordarla. En este caso no hay dificultad para conciliar el sueño. La persona se duerme rápido, a veces incluso más rápido que quien duerme a su lado. El problema aparece horas después, cuando el cuerpo se despierta sin una causa externa clara. No hay ruidos, no hay luz, no hay interrupciones evidentes, y aún así el sueño se corta. Este despertar no ocurre una sola vez. Se repite, a veces 2 o 3 veces en la misma noche, y deja una sensación de cansancio profundo al día siguiente. No se trata de un fallo de la mente ni de falta de voluntad para dormir. Es una señal fisiológica. Algo dentro del organismo se queda sin energía suficiente para sostener los procesos que ocurren durante la noche, y como mecanismo de defensa, el cuerpo interrumpe el sueño. El cerebro no solo descansa, se repara. Durante el sueño no solo se descansa, también se activa uno de los procesos de reparación más importantes del organismo. Mientras el cuerpo duerme, el cerebro inicia un sistema de limpieza y renovación que solo funciona correctamente cuando el sueño es profundo y continuo. A través de este mecanismo se eliminan sustancias de desecho que se acumulan durante el día y se restauran funciones esenciales para la memoria, la concentración y el equilibrio emocional. Cuando el sueño se interrumpe, este proceso queda incompleto. Incluso una sola noche de descanso fragmentado impide que el cerebro se desagote correctamente. El impacto no siempre se siente de inmediato, pero sí se acumula con el tiempo. No se trata de recuperar horas perdidas al día siguiente, sino de evitar que este sistema quede bloqueado de forma repetida, porque cada interrupción deja una huella que el cuerpo no puede borrar por completo. Existe un horario muy específico en el que este tipo de despertares suele repetirse, y no es una coincidencia. Entre las 3 y las 3:30 de la mañana el organismo entra en una fase de máxima exigencia metabólica. En ese momento se activan procesos profundos de desintoxicación y regeneración, especialmente en el hígado y en el sistema inmune. Estas funciones requieren una gran cantidad de energía disponible. Cuando esa energía no alcanza, el cuerpo prioriza la supervivencia por sobre la reparación y corta el sueño. Esto ocurre con frecuencia cuando la digestión sigue activa durante la noche debido a comer fuera de tiempo, muy pesadas o de baja calidad. El sistema digestivo, el hígado, el cerebro y el sistema inmune compiten por los mismos recursos energéticos, y el organismo no puede sostenerlo todo al mismo tiempo. El resultado es un despertar abrupto que suele durar entre 20 y 30 minutos, el tiempo que el cuerpo necesita para resolver ese conflicto interno antes de intentar volver a dormir. El estrés sostenido en el tiempo es otro de los grandes responsables del sueño intermitente. Cuando existe una preocupación persistente, un conflicto no resuelto o una carga emocional constante, el organismo mantiene elevados los niveles de cortisol durante todo el día y también durante la noche.
El cortisol es una hormona diseñada para la acción, para el estado de alerta y para la respuesta al peligro. Por la noche debería descender para permitir que la melatonina haga su trabajo. Cuando esto no sucede, el cuerpo permanece en un estado de vigilancia incompatible con el descanso profundo. El resultado no siempre es dificultad para dormirse, sino la imposibilidad de sostener el sueño. El organismo se mantiene en guardia, atento, y cualquier intento de entrar en fases profundas de reparación se interrumpe. Mientras el estrés siga activo y no encuentre resolución, el sueño continuará fragmentándose como una forma de protección biológica. Para que el sueño pueda sostenerse durante toda la noche, el entorno tiene que acompañar a la biología. La temperatura de tu habitación es un factor clave y debe mantenerse en un rango templado que permita al cuerpo descender su temperatura interna sin generar incomodidad. Un ambiente demasiado cálido o muy frío interrumpe los mecanismos naturales del descanso. El colchón debe ofrecer sostén sin rigidez extrema, y la almohada tiene que permitir una alineación adecuada del cuello y la cabeza. Las telas en contacto con la piel también influyen, ya que los materiales naturales facilitan la regulación térmica y reducen microestímulos que el cuerpo percibe durante la noche. La luz debe ser mínima y el ruido controlado, ya que incluso estímulos sutiles pueden activar respuestas de alerta cuando el organismo se encuentra en una fase frágil del sueño. Preparar el espacio de descanso no es un detalle menor, es una condición necesaria para que el cuerpo pueda completar sus procesos de reparación sin interrupciones. Cuando el despertar ocurre en la mitad de la noche, la reacción inmediata suele ser luchar contra la situación. Ese intento de forzar el sueño suele empeorar el problema. Encender la luz, ver la hora o buscar distracciones estimula aún más el sistema nervioso y prolonga el estado de alerta. Levantarse al baño sin luz intensa y volver a la cama con movimientos suaves ayuda a no romper por completo el estado de somnolencia. No es recomendable comer ni beber sin sed, ya que esto reactiva procesos metabólicos que el cuerpo intenta pausar durante la noche. Adoptar una postura que favorezca la relajación y la respiración profunda facilita que el organismo complete el proceso que quedó interrumpido. El objetivo no es dormirse de inmediato, sino permitir que el cuerpo se regule. Cuando se respeta ese tiempo, el sueño suele regresar de manera natural, sin necesidad de intervenir de forma brusca. Dormir de manera continua no es una cuestión de suerte ni de fuerza de voluntad. Es el resultado de comprender cómo funciona el cuerpo y de dejar de interferir con sus procesos naturales. El sueño intermitente no aparece de un día para otro y tampoco se resuelve de forma inmediata, pero cuando se respetan los tiempos, la energía y el entorno, el descanso comienza a ordenarse. Dejar de temerle a la noche es parte del proceso, porque el miedo al despertar mantiene activo el mismo mecanismo que interrumpe el sueño. Cuando el cuerpo deja de estar en alerta, la noche vuelve a ser un espacio de reparación y no de lucha. El descanso profundo es una necesidad biológica, no un privilegio, y recuperar esa continuidad es posible cuando se entiende el mensaje que el cuerpo está dando.